Who's Next. Un disco perfecto, un disco de rock. Miren nada más el tamaño de esto, las dimensiones del box set son bastante grandes, el peso inmediatamente salta a la vista, una espera un poco larga, pero aquí ya lo tenemos, el álbum más importante de los Who, ahora retitulado Who's Next Lifehouse, como el proyecto que tenía pensado Pete Townshend originalmente. Unas cosas muy importantes como es el contenido, los 10 CDs y el Blu-ray con material de estudio y en vivo que previamente no se había lanzado. Además hay una mezcla en Dolby Atmos de Steven Wilson que merece la pena la inversión, sobre todo en el sentido de lo que te ofrecen por un box de estas dimensiones. Esta es la contraportada original del álbum, que resulta ser tan icónica como esta portada de los Who recién orinados en un monolito. Estos monolitos para delimitar la propiedad de los países y donde empieza. Esta es una de las cajas más pesadas que yo recuerdo tener. Vamos a abrirla. A mí me gusta conservar la calcomanía en el plástico, el tiempo que sea necesario, que dure el plástico. Vamos a empezar con los discos, el logo The Who, el disco 1 al 6. Este es uno de mis discos favoritos definitivamente, no solo de los Who, sino de la historia de la música rock. Me encanta Who's Next. Aquí el disco. Estos son los temas del álbum. Está remasterizado. Aquí una de mis primeras decepciones, a mí me habría gustado la inclusión del álbum remezclado como un disco más. Creo que el espacio y lo que pagamos por este box set da para la inclusión de ese disco. También me agrada mucho el hecho de que tenga su mini portada. En otros box solamente vienen los discos, pero en este se incluyen mini portadas. Pete Townshend Lifehouse, los demos del 70 al 71, el excelente tema Teenage Wasteland, Baba O'Reilly en su parte de balada. Me encanta la versión que aparece aquí, no me atrevería a decir que más que Baba O'Reilly, pero esta versión es algo a tomar en cuenta. Hay otro tema que me gustó mucho, There's a Fortune in Those Hills, el tema 7 también está muy bien, pues así es como luce el disco. Este es el reverso del disco, vean nada más a Pete Townshend en su estudio casero con los sintetizadores con los que produce todos estos sonidos y con los que graba sus demos originalmente. El disco 3, Pete Townshend Lighthouse, los demos de 1970 al 71, se destaca Pure and Easy, me gusta mucho esta versión mezclada casera. La versión de Let's See the Action compite perfectamente con la conocida en el primer disco de Pete Townshend, Who Came First. He tenido la oportunidad, igual que todos, de escucharlo en esta misma plataforma. Así es como luce el CD. Vamos a continuar con el disco 4, esta vez grabado con el grupo, sesiones en Nueva York. Hay algunas remezclas y algunos temas que no se habían publicado anteriormente, así es como luce el disco 4. Le damos la vuelta para que ustedes lo puedan apreciar. Baby Don't You Do It, Won't Get Full Again, buenas versiones. El CD, el disco 5, las sesiones en el Olympic Studios, ahora sí en Londres, y aquí es donde empieza lo bueno para mí. Las sesiones en los estudios Olympic de 1970 al 72, con todos estos excelentes temas que se publicaron en el álbum Odds and Sods, una de mis recopilaciones favoritas de los Who, porque incluía material que hasta ese momento no se había publicado. Vienen otras versiones que se encontraron con el paso de los años. My Wife, la versión que no ha sido editada, tiene por ahí algunas partes de coro que repite John Entwistle para enfatizar algunas líneas de la canción, que la voz de Entwistle en el original aparece doblada, aquí no es así. Agarrando el tono la toma uno con un jam no tan afortunado como la versión que aparece en el New York Sessions. The Sun is Over, el tema que se había mencionado anteriormente que estaba perdido, el master. Aquí tenemos el backing track, que es básicamente el tema instrumental, haciendo énfasis en el excelente piano grabado por el gran Nicky Hopkins. Relay, la versión no editada. Tanto Relay como When I Was a Boy o Join Together tienen un mucho mejor sonido. Me ha gustado mucho cómo se ha trabajado estas sesiones, al igual que me encantaron las sesiones del 68, El Camino a Tommy, del anterior box set, publicado hace un par de años, de The Who Sell Out. Pues grandes temas y grandes contribuciones a la discografía de los Who. Fans de los Who habíamos esperado mucho la edición de estos temas remasterizados. Fuera del álbum, este es mi disco favorito de este box set. Los sencillos y las sesiones del 70 al 72. La mezcla original de The Seeker creo que me gusta más que el sencillo conocido Here for More, otro tema de cara B bastante bueno.
y la joya Heaven and Hell por primera vez mezclada en estéreo. Nunca se había publicado la versión de estudio en estéreo, solamente se conocía la versión en monaural y está estupenda. Tal vez un poco entra la parte crítica. A mí me habría gustado subirle un poco más al volumen de la guitarra de Pete Townshend, que va por el centro, pero se pierde un poco con las acústicas que están a los lados. Pues yo considero que debieron haberle subido un poco más a la guitarra y a la voz de Entwistle, pero en sí, escucharla en estéreo ya es de 10, es excelente la versión, salvo ese detalle. Postal de John Entwistle es otro gran tema. Now I Am Farmer, otro tema bastante bueno que se publicó en el Odds and Sods. La versión no editada de The Seeker para mí representa la mejor versión que he escuchado del tema. Water, la versión de IBC. Hay entonces dos versiones de When I Was a Boy y en algunas de ellas los metales suenan estupendos. Wasman, la versión original en single, pues es una curiosidad sónica, una canción Novelty. La mezcla original de Long Live Rock. Bueno, aquí tenemos la parte de lujo del box set. Este es material que esperé yo muchos años. Alucinaba con escuchar una versión en estéreo de Heaven and Hell. En algún tiempo se mencionó que esa canción Heaven and Hell era de una sesión de la BBC y que solamente se había grabado en monaural. Y afortunadamente no fue cierto. Los Who en vivo en el Young Vic, Londres 1971. Estupendo que hayan incluido una portada para el álbum, me parece genial. Vean nada más las fotografías de 1971. La versión de Pure and Easy es prácticamente la de estudio, la tocan muy parecido, es un grupo muy capaz y está encendido. La segunda parte del Young Vic, la versión de Bonnie Moroney, que se había publicado en la caja de los Who de los 30 años de Máximo Ritmo y Blues. Así es como luce la portada, es la misma, nada más cambian el color del recinto donde se tocó, la parte 1 y la parte 2, pues me parece muy bueno que lo hayan publicado así completo, porque es uno de los mejores conciertos que han dado los Who y que se registraron para la posteridad. El disco 9, el concierto en el Civic Auditorium de San Francisco de 1971, acá sí tocan My Wife, Baba O'Reilly, Behind Blue Eyes, Bargain, que es una versión que apareció también en ese box set de los 30 años de Máximo Ritmo y Blues, pero aquí el sonido pues ya está remasterizado, actualizado. Estoy muy impresionado por la calidad de la remasterización de este concierto, pero el sonido que nos muestran los Who aquí es estelar. Para mí sería uno de esos grandes discos de los Who en vivo. Para más adelante les haré un ranking de los Who en vivo y de los Who en estudio. Lunes 13 de diciembre de 1971, desde luego la segunda parte. Qué bien se ve estas letras, el color azul con el fondo crema, así es la contraportada. Desde luego una parte de Tommy y el tema Going Down, que solamente podías encontrar el Blu-ray, es el álbum original y bonus tracks, que también remezcla Steven Wilson. Esto es lo que me habría encantado escuchar con un CD aparte, porque Steven Wilson hace nuevas mezclas en Atmos, nuevas mezclas en estéreo. Era digno de que sacaran un disco con la mezcla de Steven Wilson para tener, para comparar, para escuchar nuevos detalles. Debió haberse publicado, ojalá que en algún momento también lo publiquen. Eso es algo que yo esperaba y es mi decepción de este box set, el que no sacaran en disco la mezcla de Steven Wilson y también los bonus tracks, y así es como luce. Se acentúan un poco más los colores. Ahora vamos a ver la memorabilia. Aquí a un costado nos hace la mención de que esto es la memorabilia, cubierto por varios boletos de conciertos de los Who. Vamos a abrirlo. Lo primero que aparece son los botones de los Who, logo de la banda, el de la portada, un botón de backstage de la gira de el 71 y un botón con la fotografía de Kid Moon que aparece en el sencillo de Won't Get Full Again. Y algo que puedo notar inmediatamente es el daño que hacen estos botones a la fotografía. Miren, aquí voy a tratar de proyectárselos. Aquí se alcanza a ver los agujeros, los pozos en el cabello de Pete. Es una reproducción, no está firmado por ellos. Ojalá lo hubieran firmado Pete y Roger. Debieron haberlo incluido con hules para que esto no dañara la fotografía. Vean, el programa también aparece dañado. Aquí se ven las rayas, las líneas de los tallones de los botones. Es como una especie de programa de los conciertos. Aquí está el itinerario y los créditos. La discografía de los Who.
Algunos datos de las canciones, comentarios hechos por Pete Townshend, por ejemplo en My Wife, que este es un número de John Entwistle, un rock de la vieja escuela, un poco como una canción de Lennon en ciertos aspectos. Ahora el libro del Young Vic, Alice Cooper, que también fue parte de este programa de conciertos. Otra foto de Cooper. En el canal tengo un unboxing de Killer, por si gustan pasar a verlo. Un enorme póster del concierto en el Fillmore, que es el que se incluye en este box set, con los datos del concierto. Pero ahora este póster es de los noviembre 4, 5 y 6. Denver Coliseum, imponente póster con las letras de The Who. Un libro más de los Who, en este caso Who's Next Lifehouse, edición super de lujo, desde luego pasta dura. ¿Qué tenemos por aquí? Esto es una fe de ratas del tema I Don't Know Myself. Aquí vemos el cielo azul. Una especie de prefacio de Pete Townshend donde hace sus comentarios sobre Lifehouse. La nota de Matt Kent, la música debe de cambiar. Una fotografía de Pete. The Seeker. Pues este es un contexto histórico previo. Aquí tenemos a Pete Townshend con su mujer de aquel entonces, Karen Ashley, hermana del hombre que hace la remasterización de la nueva edición de Who's Next. Pete Townshend en 1970-71, los Who en concierto. Pues es un libro muy bueno, como lo que se espera de un libro de estas dimensiones, de una edición de superlujo. Royal Daltrey, un vocalista espléndido que aquí interpreta los temas de una manera excelente. Yo creo que es el álbum que mejor representa a Royal Daltrey como vocalista. Pete Townshend, aquí en vivo con Roger, algunas letras de las canciones. John Entwistle, que luce no solamente tocando el bajo como un virtuoso, sino también los metales y haciendo armonías vocales. Al nivel de John Lennon, de Paul McCartney, de Bob Dylan, de Roger Waters, de quien ustedes me digan, a ese nivel estaba Pete Townshend. El genial baterista Keith Moon, desde luego era el animador de la banda, aquí vestido con trajes de mujer. Para la fotografía del sencillo Won't Get Full Again, otra foto clásica de los Who del periodo. La grabación del sencillo Join Together. Estupenda la versión que se incluye aquí ampliada con esa flauta y otros instrumentos de boca muy prominentes que para mi gusto es la versión definitiva, la que se incluye aquí como nueva versión extendida. Algunos discos relativos de la época, el del 93 que publicó Pete Townshend como solista, desde luego Lifehouse Elements del 2000, el otro Lifehouse de febrero del 2000 y el álbum de los Who Endless Wire. Todos tienen que ver algo con este Lifehouse. Aquí los Who en el monolito antes de orinarlo. Aquí tenemos el álbum con notas de Andy Neal, que es el que va a explicar el contenido de cada una de las canciones, como es en este caso Baba O'Reilly con Dave Arbus del grupo de rock progresivo Este del Edén, quien toca magistralmente el solo de violín en Baba O'Reilly. Royal Daltrey, estupendo vocalista tanto para el rock como para las baladas. Las baladas las interpreta magistralmente con las armonías vocales del propio John Entwistle y desde luego de Pete Townshend. Y John nos deja el legado de este tema, My Wife, uno de sus mejores, The Sun Is Over. La belleza de la balada, interpretada con el piano de Nicky Hopkins, que aquí vemos al reverso. Desde luego la hermosa letra de The Sun Is Over, agarrando el tono de Pete Townshend. Vean aquí nada más pegando el enorme salto. De hecho la fotografía es en vivo en el Rainbow en noviembre del 71. Pues está muy extenso el libro. Miren, Lifehouse Demos, explicados los demos de el Lifehouse, el genio residente de los Who. Vendría siendo el equivalente a Albert Einstein con ese pizarrón lleno de ecuaciones matemáticas. Bueno, aquí Pete Townshend rodeado por los sintetizadores, un genio trabajando. Los Masters, la excelente Teenage Wasteland en demo, There's a Fortune in Those Hills, algunas ya las pudimos escuchar en los discos que les mostré hace un momento, y desde luego en los excelentes Scoop, que son como 3 volúmenes, la parte 2, el tercer disco, con todos los demos de Pete explicados uno a uno,
con todas sus cintas, su estudio casero. Ahí fue donde dice él que dejó parte de su audición escuchando a altas horas de la noche, a gran volumen, la música. El Record Plan, las sesiones de marzo de 1971, los textos de Andy Neal. El tema Love Ain't for Keeping incluye al estupendo guitarrista de Mountain, Leslie West. Se juntó con Kid Moon para armar el desorden, armar el cotorro, y aquí lo tenemos a Kid en pose de aristócrata junto a John Entwistle. Vean nada más la pose que se carga Kid Moon. El disco 5, ya las sesiones de Londres. Estos son los discos favoritos para mí: Pure and Easy, I Don't Know Myself, porque son caras B, y algunos temas del mejor recopilatorio de los Who, el Odds and Sods, que se armó a través de estas sesiones de descartes como Too Much of Anything, y las versiones alternas como Bargain, mezcla tempranera, excelente sonido, la versión no editada de Love Ain't for Keeping, otra versión no cortada de My Wife que me ha encantado. Además, la voz de John Entwistle sin el doblaje, es una sola voz y se repiten algunos versos que habían sido cortados, lo cual le da una sonoridad diferente. When I Was a Boy, otro tema de John Entwistle, aquí los metales suenan muy limpios. El backing track de Sonny Sober, la versión de Go me gusta tanto como la original porque el sonido de los instrumentos está muy prominente y a mi modo de ver tapa mucho la guitarra acústica de Pete y su voz. Let's See the Action también es una versión sin cortar, al igual que Relay, que el sonido aquí está muy limpio, mucho mejor que en todas las recopilaciones que tengo de los Who. Keith Lambert, el disco 6, singles y sesiones. Heaven and Hell, la versión por primera vez en estéreo, acompañada de buenos temas como la versión original de The Seeker. Aquí se nos hace una observación sobre Heaven and Hell, que no se había publicado en estéreo en ninguna otra colección, salvo para este box set, y fue remezclada de las pistas originales de 8 tracks. La tenemos en una excelente forma. Al autor de Heaven and Hell, John Entwistle. A mi modo de ver, debieron haberle subido un poco más a la guitarra de Pete Townshend porque se pierde entre las dos guitarras acústicas. El solo de guitarra que está más prominente en la mezcla mono, pero estoy muy encantado con la mezcla y se escucha muy bien con audífonos. El tema Naked, con todas esas guitarras acústicas y piano prominente que le agregó Nicky Hopkins. The Seeker, la versión no editada. En sí, este es mi disco favorito de este nuevo box set, obviamente respetando el tremendo trabajo del álbum original. Long Live Rock, la mezcla original de los estudios Olympic. El disco 7 y 8 son las tocadas en el Young Vic de Londres, que incluye una versión estupenda de Young Man Blues, que hay un momento donde Pete Townshend deja de tocar la guitarra y se quedan solamente John Entwistle y Kid Moon tocando. Ahí es donde aprecias todo el virtuosismo de la sección rítmica de los Who. Además, Bonnie Moroney, que se había incluido previamente en la caja 30 años de máximo ritmo y blues. El disco 9 y 10, el concierto en el Civic Auditorium de San Francisco. También aquí se incluye una estupenda versión de Bargain, que se incluyó previamente en la caja que les acabo de mencionar, pero aquí está más larga y con una remasterización muy potente, muy estupenda, muy clara, nítida. Aquí tenemos a los Who tocando precisamente en ese auditorio. El Blu-ray con el contenido, el Dolby Atmos, la versión 5.1, el álbum original, las explicaciones de Steven Wilson para decirnos que no se pudieron encontrar los multitracks de Bargain. Esa es una de las razones por las que no se mezcló originalmente en sonido surround. Tuvieron que crear una pseudo mezcla surround para esta edición. Algo parecido pasó con el tema de Sonny Sober. Están perdidos esos multitracks. Ya anteriormente se había publicado una remezcla del álbum, así que por ahí pudo ser que se perdieron. Crítica: me habría gustado que incluyesen el álbum remezclado en estéreo por Steven Wilson, pero en CD. Steven Wilson mezcla estéreo, PCM, pero no se incluye un CD con esta mezcla. Ojalá lo hubieran hecho así. Entonces tenemos que poner este Blu-ray para poder escuchar las mezclas de Steven Wilson en estéreo, los bonus tracks también mezclados por Steven Wilson. Me habría gustado las mezclas de Steven Wilson de estos temas en un solo CD. La producción de Bill Koshville. La remasterización hecha por John Ashley, el disco 2 y 3 de demos grabados por Pete Townshend, producidos y restaurados por el propio Pete, masterizados por John Ashley. El material previamente no lanzado fue restaurado y remezclado por Bob Pryden y Richard Whittaker. Ellos fueron los que hicieron esas remezclas de los temas mencionados, las caras B o el tema Heaven and Hell. Por esa razón les menciono que me habría gustado tener un CD con las mezclas de Steven Wilson. Ese es el faltante de este box set,
que es un portento, otra foto clásica de los Who que ha sido utilizada para algunas recopilaciones como The Ultimate Collection. Ahora vamos a ver la novela gráfica que se incluye en el box set, también pasta dura, con esta imagen de Lifehouse. Esos son los trajes sensoriales, basado en los escritos y el material de Pete Townshend. La historia es de James Harvey y David Hinn. El arte también es del mismo James Harvey. Capítulo 1, una nota, sonidos de un nuevo día. Hablando puramente en términos musicales, era un concepto bastante impresivo, pero algo excesivo para la época. La historia es sobre un mundo ambientado en el futuro, no muy lejano. Los elevados niveles de contaminación obligan a la población urbana a vivir recluida en su casa y a llevar trajes sensoriales, que son estos que les estoy mostrando aquí. Estos trajes sensoriales que estimulan los sentidos de manera artificial. De hecho, la gente está desconectada de su entorno natural. El resto vive en el campo solo con lo justo. Estupendo diseño de las imágenes. Los trajes sensoriales están conectados a la red, que suministra a la gente comida y entretenimiento a través de tubos de ensayo, y una persona puede sentir al día miles de experiencias de toda una vida, lo que está muy bien, nada más que las sienten sin el rock and roll, algo que ya no está nada bien. Entonces aparece un rebelde llamado Bobby, que va a hackear la red y convierte los datos personales de la gente en notas musicales que después interpreta. Ahora la música converge en una sola nota y con ella la población se libera. Entre los diálogos podemos observar partes de las letras de las canciones. Pero bueno, esta es la novela gráfica de Lifehouse. La intención era hacer un proyecto multimedia, una película, el álbum, escenificaciones con una banda en concierto, que obviamente serían los Who. Vean ustedes, acá tenemos a los Who, la banda de rock más grande que el mundo ha visto, The Who. Y con toda seguridad, en vivo, los Who eran una de las más grandes bandas, y en una buena noche encendidos, eran la mejor banda del mundo. El logo de los Who, el capítulo 4, pues es un vistazo rápido porque sería muy pesado y muy largo el video, pero sí les recomiendo mucho el box set. Y desde luego con este imponente libro, una de las cosas que he notado es que las páginas no están numeradas, solamente los capítulos. Capítulo 5, la música converge en una sola nota y con ella la población se libera. Todo se va a desvanecer en el nirvana y así es como da fin Lifehouse. Menciona Roger Daltrey que si esto en estos momentos suena algo pretencioso, pues que se imaginen cómo sonaba en 1971. La banda no comprendía muy bien lo que Pete quería decir, era muy impreciso, pero Who's Next termina por ser uno de los discos más importantes en la historia de la música rock. Tal vez no valorado por todos los críticos, pero siempre está entre los mejores discos que se grabaron en la historia. Por favor, les pedimos que nos dejen un like, que compartan el contenido y que se suscriban al canal. Hasta pronto.